Bueno, y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Las cosas como son y hoy un tema importante. Bueno, como todos los temas, todos han sido muy importantes y la verdad que siempre nos están diciendo que les ha gustado mucho, así es que estamos muy felices por eso, pero hoy necesitamos este tema para los matrimonios, para lo que es nuestro fuerte, los matrimonios. Casados pero desconectados. Wow, casados pero Yo no sé si alguien está desconectados. viviendo esto aquí, pero si ustedes están viviendo esto, quédense hasta el final, porque algo importante va a haber para la vida de ustedes en el matrimonio. La pregunta es, ¿pueden haber personas casadas y desconectadas? Claro. Ah, y eso que había hasta una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Pero así no tiene que ser, eso no, no debe Pero, ser así. pero, pero hay gente que literalmente lo dice y lo hace, Sí, durmiendo con el enemigo. Pero, y cuando hablamos de esto, qué peligro más grande estar casados y desconectados. Yo pienso desde mi perspectiva, esto es incluso un pecado claro. porque estamos fallando al pacto de Dios. Ujú, Dios no nos creó con ese propósito. Dios nos creó así con el propósito de es. cuidar lo que Él nos ha dado. Es Ujú, como, a mí me pasa cuando hemos ido a veces a algún país remoto o en nuestro país o en alguna ciudad incluso, yo he mirado casas y siempre se me ha venido la pregunta, veo unas casas que son antiguas y que ya se están cayendo, y la pregunta mía siempre ha sido, ¿quiénes construyeron esa casa? ¿Quiénes vivieron allí? ¿Qué sueños tenían? ¿Con qué ilusión construyeron esa casa? ¿Cómo era cuando era nueva? ¿Cuántas historias, cuántas aventuras se abrían en esa casa? así Pero es. en algún Wow. momento alguien lo descuidó, en Ujú, algún momento alguien lo olvidó, o en algún momento alguien lo dejó envejecer, no lo mantuvo o lo abandonó. ujú. Y esto no es menos cierto en el matrimonio. Los matrimonios se acaban, se terminan, se desconectan cuando retiramos el espíritu, el alma. Puede Ujú, ser que estemos de cuerpo presente, pero ujú. el alma no está allí. Así es. Y entonces un día tenemos que dar a cuentas a Dios por eso. Ujú. Y puede ser que estemos casados, que las parejas estén casadas 20, 30, 40 años, pero ya su mente está en otro lugar, emocionalmente están divorciados, durmiendo en la misma cama, pero Exacto. desconectados completamente. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Porque en el hogar, en la familia, se necesita una conexión por el bien del matrimonio, Ujú. por el bien Por el bien de... individual El bien incluso. individual, por el bien de los hijos, por el bien de toda la familia, sí, porque si hay una desconexión, entonces este matrimonio puede estar yéndose directo al fracaso. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Creo que más allá de hablar de culpables es pensar qué estamos haciendo mal cada uno para que esto pase, ¿verdad? Sin creer que la culpa y que la Ujú. victimización, sino qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo hacer para que esto cambie. Y es lo que siempre decimos nosotros. Siempre uno tiene que hacer una introspección, mirar hacia adentro y decir, ¿qué Ujú. necesito yo cambiar para que esto cambie? Porque se necesitan dos para que haya un problema, El ¿no? matrimonio es de dos y la responsabilidad es mutua. De Así modo que es. cuando decimos quién es el culpable, generalmente es de dos. Sí. Porque puede ser que uno abandonó el barco, Ujú. uno lo descuidó y el otro no hizo nada Así por es. retomarlo, ¿verdad? Así es. Porque a veces comienzan, yo me he dado cuenta que la desconexión viene por frecuentes heridas emocionales, Ujú. por Así es. decepciones, por Por traiciones, heridas no por heridas no sanadas, sanadas. cosas que se dejan pasar. Exacto. Ujú. Y el problema está en que comienza con frialdad. Ujú. Bueno, primero comienza con ataques, comienza con, ¿verdad?, acusaciones. Ujú. Después viene la frialdad, la indiferencia. Y luego viene estamos juntos en cuerpo, pero emocionalmente Ujú. distanciados. Y así es como se terminan los matrimonios. Y cuando Ujú. hablamos de desconexión, cuando yo tomo un enchufe y lo desconecto, ¿verdad? Deja la corriente de fluir. Entonces el Ujú. aparato que yo lo conecte a lo mejor no funciona porque no tiene corriente. Ujú. Entonces, el momento en que como matrimonio nos desconectamos, dejamos de fluir. Ujú. Y ahí viene lo que te decía de la casa al principio, con cuánta ilusión se construyó, con cuánto anhelo se lo trabajó, pero alguien o los dos lo descuidaron. Y un día daremos cuenta a Dios por eso.
Y el problema es que cuando nosotros, lo que tú decías anteriormente, muchas veces la desconexión es de heridas no sanadas. Ok. A veces dejamos pasar cosas que creeríamos que son mínimas, que no son importantes, pero que para la pareja sí es importante. Y esa herida se va infectando. Y en Ujú. algún momento esa herida va a ser muy difícil sanar. Porque cuando tú tienes una herida en tu piel, ¿qué es lo primero que debes hacer? Es buscar que no se infecte, ¿verdad? Que no se Exacto. infecte para que Sí. se sane rápido. Entonces busco curar esa herida y ahí me pongo una bendita y entonces después de la bendita ya está mejor y esto se sanó y ya no Ujú. hubo infección, se sanó, todo está bien. Pero si yo a esa herida que tengo le dejo a la intemperie, dejo que allá cómo se sane, empieza a infectarse, empieza a Sí. dañarse y no solo se infecta en un solo lugar, sino que comienza a Va expandirse a irradiarse en y todo el puede cuerpo ser a que veces. todo se dañe, toda una parte del cuerpo y después de infectarse, entonces va a ser más difícil curar. Entonces tal vez tenga que ir al hospital, Van a tal quedar vez señales y cicatrices si es varias, que lo hace. ajá, varias intervenciones. Por eso es importante que nosotros cuando sentimos que hay una desconexión en el hogar, tomemos acciones rápidas, Ujú, ¿sí? ujú. No dejar que una herida se quede sin sanar. Si Exacto. hay algo, y justo hablábamos en esta semana con alguien y hablábamos de esto y decíamos, si hay algo que uno tiene que hacer es hablar lo que me duele, pero la otra persona tiene que estar dispuesta a recibir y a escuchar. Porque puede ser que lo que a ti no te duele, sí me duele a Un mí. dolor, exacto. Lo que a ti no te preocupa, me preocupa a mí. Y por eso somos una pareja. Entonces, cuando nosotros dejamos de heridas sin sanar, entonces es el problema de la desconexión, porque cuando ya puedo ver que no te importa o pasa el tiempo y eso no ha sido sanado, entonces, ¿qué viene? Viene la indiferencia. Ok. Y ahí viene un punto interesante porque la indiferencia viene y las heridas sin sanar se dan cuando no sabemos comunicarnos. Así es. Y yo he escuchado muchos seminarios y conferencias sobre comunicación en la pareja y hay mucho, realmente Ujú. hay mucho. Pero el problema es que hay tanta información, hay tantas conferencias, hay tantos libros, hay tantos consejeros, pero hay tanta gente que no toma el consejo. Ujú. Porque uno de los aspectos importantes es sabernos comunicar. Así es. Está dicho, y vamos a hablar de esto porque tú y yo no nos comunicamos de la misma manera. Exacto. ¿Verdad? Tú y yo tenemos formas diferentes de comunicar y como decíamos en un programa anterior, a veces yo soy como de un, dos, tres, ¿verdad? Pasos. Ujú. Tú eres un poco más emocional, pero vamos a hablar del hombre y la mujer. Yo voy a decir a veces el tema y lo que se escuche y lo que hemos visto y lo que nos ha pasado también. ¿Sabes qué te ocurre? No, no me pasa nada. Ok, seguro, no, no me pasa nada. Y verdad, y luego decir, ok, si no te pasa nada, entonces no te interesa. Y No, creo sí me que interesa, ¿qué te pasó? No, ya no quiero decir, ¿me entiendes? Entonces, ese viene el problema, hacer el problema serio. Y el hombre que lo interpreta de esa manera, ¿cuál es? Ok, entonces tú no le dijiste que no pasa te pasa nada, nada, sí, pero ¿verdad? sí le pasa algo. Pero sí le pasa. Entonces, los hombres y Sí. las mujeres somos diferentes y tenemos que entender. Yo, por ejemplo, entiendo la diferencia de comunicación que tenemos tú y yo. Tú tienes una forma de comunicarte diferente, ¿verdad? A Sí. veces me da la impresión que estamos como faraón. Quiero que me digas la interpretación del sueño, pero también dime el sueño. Yo creo que según he visto por ahí en unos TikToks y cosas así, creo que todas las mujeres somos iguales. Es como un patrón. Ajá, pero bueno, lo lindo es que el hombre sepa, ¿no? Cómo es la mujer. Ujú. Alguna vez leí un libro, nunca leí ese libro, pero vi por ahí en una tienda, en una librería, un libro que decía, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte o algo así. Sí. O sea, como dando a entender que cada quien somos diferentes. Y es verdad, o sea, si nos vamos a la palabra del Señor, el Señor nos hizo con diferentes características y con diferentes roles y con diferentes funciones. No somos iguales, no actuamos de la misma forma, pero sí somos un complemento. Y Exacto. necesitamos entender que somos un complemento. El punto aquí es que cuando hay desconexión es porque hay algo que sin darnos cuenta se rompió. Como tú decías, algo se desenchufó, algo Ujú. pasó ahí y que no lo curamos rápido, que no Y nos nadie dimos hizo cuenta, nada por no lo reparar. detectamos o nadie hizo nada por repararlo. Pero bueno, hay esperanza, hay Ujú. esperanza, hay esperanza para tu hogar, como decimos en matrimonios que perduran. Hay esperanza. Sí. Y hay un Sí. versículo en la Biblia, en Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno le levantará al compañero. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando estamos desconectados?
hay una posibilidad mucho más grande de caer y quedarse en el suelo. Así Hay una es. posibilidad mucho más grande de fracasar. Y cuando hablamos de desconexión, el peligro más grande de fracaso es que esto nos empieza a afectar tanto que terminemos separados, terminemos divorciados Ujú, y terminemos con hijos inseguros, decepcionados, tristes, deprimidos. Y ha habido parejas que hemos conocido que han dicho, nunca hablamos de divorcio, pero alguien lo pronunció. Y cuando lo pronunció mm, la primera vez, se volvió nos costumbre. asustamos, pero luego se Ujú, volvió costumbre, así costumbre. es. Y la desconexión justamente lleva a esto. Ujú, Pero ¿cuáles son las actitudes de las personas desconectadas? Las actitudes de las personas desconectadas, entre otras cosas, es, no me interesa lo que estás haciendo, ujú, haz lo que quieras. O mientras estamos hablando, yo estoy en el celular ajá. y estoy perdido en el mundo y estoy viendo el celular, Mm, pero te estoy atendiendo, te estoy poniendo ujú, atención. Entonces, hay un lenguaje corporal que a mí ujú, me está diciendo, no me interesas, no te escucho. así es. Tú puedes decir lo que sea. O estamos hablando los dos y uno de los dos dice, pero apúrate, habla rápido porque estoy ocupado, lo que tienes que decirme. Ujú, Entonces, sí. hay símbolos y hay síntomas de la desconexión. Hay desconexión como ya no te atiendo como antes, ya no me preocupas como antes, ya no, ya no me interesa lo que piensas o lo que Ujú, sientes. Y comienza de esta manera. Este es el comienzo. ujú. Pero, ¿qué sucede si dejamos que esto avance? Si dejamos que esto avance, el hogar se transforma en un lugar de convivencia y ya no de amor, ¿no? Ya solo convivimos juntos, pero estamos más desconectados y ya no Ujú, nos ponemos de acuerdo. Entonces, creo que es importante que nosotros sepamos actuar al momento cuando se debe y ujú. busquemos que haya una solución. ¿Sabes que un punto importante, un punto que hace que la gente se desconecte es el orgullo? El orgullo está acabando con los matrimonios, el orgullo está acabando con las Sí, relaciones. punto muy fuerte. Entonces, algo que hace que nos desconectemos es el no querer dar mi brazo a torcer, el creer que yo tengo la razón, Sí, también el pensar en solo mi bienestar. Que solo yo necesito estar bien, que me amen exacto. a mí, que Que me todo es cuiden a alrededor de mí, mí. que hagan esto por mí, pero y lo que yo tengo que hacer. Entonces, puede ser que eso suela cansar a la pareja. Así es que lo primero, como siempre nosotros y decíamos también en un podcast anterior, es pensar en qué es lo que debo cambiar, hacerlo para cosechar también, pero que la persona que está en la que estoy sembrando también aprenda a ser recíproca, ¿no? Y también empiece a sembrar en mí. Entonces, es una relación de dos, de que los dos necesitan el cambio. Y si yo miro que hay una desconexión, pero que no hay un cambio, entonces tengo que buscar ayuda. Tengo que buscar. Ahora hay algo que pasa, que conforme va pasando la relación de los años de matrimonio, los años de estar juntos, sí van cambiando muchas cosas. Aún cambiamos fisiológicamente, cambiamos físicamente, ¿no? Entonces, sí hay cambios en nuestra vida, pero eso no tiene que hacer que nosotros nos desconectemos, ¿sí? Ujú. Puede ser que ya no seamos tan románticos como antes, ya las fuerzas no sean tantas como antes de sentirnos a todo vapor, pero hay cosas que sí van cambiando, pero nosotros tenemos que saber cuáles son y las que puede ser que estén dañando el hogar, pues debemos tomar acción y decir, bueno, esto Hay que creo que, trabajarlas. que tengo que trabajar en esto. Ujú, Hace un tiempo estábamos en un lugar con un determinado grupo de personas, ¿te acuerdas que te comenté? Em, y una determinada persona, le hablaba a su esposo y se despedía, ¿no? Y el esposo, con tanta indiferencia, le dijo, ok, bye. Y toda la gente se quedó sorprendida de mirarle la frialdad. Y la respuesta de él fue, lo que pasa es que ella por mucho tiempo fue conmigo indiferente. Yo siempre fui con ella muy amable, siempre fui muy cariñoso, detallista, trataba de siempre darle a ella el foco en todo lo que hacía y mi corazón estaba para ella. Pero ella por muchos años me trató de manera tan indiferente que me acostumbré. Y luego ujú, dijo, ok, si a ella así no le gusta, es. porque yo decía, no, mira, tú siempre me expones, no me gusta que seas así conmigo tan cariñoso, no me gusta que seas tan afectivo. Y entonces él dice, tantas veces me dijo que realmente yo dejé de serlo. Él lo Ujú, tomó como, ok, no voy a sufrir, no voy a luchar contra esto, lo vamos a dejar ahí. ujú, Y ahora mirábamos una mujer que decía, ¿por qué no eres cariñoso? ¿Por qué no eres afectivo? ¿Por qué no me das un abrazo? ¿Por qué no me das un beso? Y él decía, por esta razón.
Bueno, pero ahí hay dos cosas que debemos tomar Ujú. en cuenta. Tal vez ella fomentó eso en él, pero él fácilmente abandonó. Abandonó. Entonces, eh, si vemos desde los dos puntos, estaba mal porque ella tenía que haber hecho algo para que A eso iba la yo necesidad que justamente. él Ajá, tenía afectiva. Por eso es importante conocer los lenguajes del amor, ¿sí? exacto. Pero los lenguajes del amor hay que practicarlos día a día. Entonces, si yo sé lo que le gusta a mi esposo, a mi esposa, entonces a veces tenemos que esforzarnos un poquito más. Pero creo que a lo mejor él abandonó pronto y a la final a quien les Sí. afecta es a los dos, porque él puede decir, ya no soy cariñoso porque ella hizo eso en mí, pero realmente eso les afecta como matrimonio, porque hay una desconexión. Les afecta individual y Exacto, familiarmente. ya no. Yo creo que cuando uno está desconectado, tú no gozas completamente de todas las bondades que Dios tiene para ti, Para el matrimonio también. ¿verdad? Para el Sí, matrimonio, o sea, exactamente para el sí, matrimonio, no estás gozando porque estás tan enfocado en tu orgullo, en tus propias cosas, y por eso dice la Biblia, mejor son dos que uno. exacto. Entonces tú estás luchando más fuerte cuando pueden juntos luchar por algo y avanzar. Entonces, dejar de enfocarnos, también poner el foco en el problema, pudiendo vivir una vida tan linda. Sí hay Exacto. problemas, sí hay dificultades. Como les digo, va cambiando, el tiempo va cambiando, las cosas van cambiando, pero uno tiene que poner siempre A veces, pero a veces esa ese cambio, intención. aquí vamos a debatir, porque Ujú, puede ser que las fuerzas cambien, pero no la actitud. sí, Pero yo puedo estar cansado, pero no puedo dejar de ser cariñoso ujú, y detallista, ¿me así entiendes? es. El punto es que a veces nosotros descuidamos y justificamos, porque yo puedo decir el tiempo ha cambiado y no por eso voy a dejar de amarte, Ujú, de abrazarte, de tomarte de la mano, de decirte lo que significas para así mí. es, sí. Entonces, sí, el tiempo cambia, pero nosotros nos mantenemos siendo los mismos. Que Ujú, quizás no podemos tener las mismas aventuras físicas de antes, es diferente, pero el detalle, el factor emocional tiene que estar allí, porque sí. si no nos vamos a desconectar. Y cuando nos Bueno, desconectamos, el problema es que luego va a decir, no, tú fuiste así, tú permitiste, tú lo hiciste, pero realmente, y ahí viene el punto que tú decías en esta pareja, ella fue así, pero él no se mantuvo firme, él no continuó. sí. Él también no fue la milla extra, sino dijo, ok, ¿quieres esto? Lo vamos a vivir esto. Ujú, Y, así es. y tú sabes que en estos años de ayuda y asesoría espiritual de parejas, hemos mirado cuántas parejas, muchas que han superado, y Ujú, gloria a Dios, han ido bien, y ahora son parejas de ejemplo, muchos son hasta sí. ministros, ¿verdad? Ujú, Cosas lindas, pero también hay gente que ha echado su matrimonio por la borda sí. y han sufrido consecuencias de años y a veces de Ujú, toda una vida así de no es. haber sabido luchar. Yo he escuchado gente que dice, me arrepiento no haber luchado por mi matrimonio, me arrepiento no haber sido cariñoso, me arrepiento haberme desconectado Ujú. y dejé esa persona y ahora estoy con otra persona simplemente aceptando defectos diferentes. Así es, así es. Tú contabas hace un tiempo, cuando estuvimos dando unas conferencias de matrimonios, de algo que a nosotros nos pasó hace muchos años atrás, y yo recuerdo que era digamos que podía ser como una queja constante mía cuando comenzamos a ser pastores, ministros, y como que tú no la tomabas mucho en cuenta porque pensabas que yo exageraba. Y yo sentía como, ok, mi opinión no está siendo tomada en cuenta, pero Ujú. tú rápidamente, o sea, no dejaste pasar mucho tiempo y dijiste, ok, creo que es como que el Espíritu Santo te abrió los ojos y te dijo, no, tengo que tomar en cuenta lo que ella me está pidiendo Sí. y no permitir que estas cosas sigan pasando. Entonces, es lindo cuando uno es tomado en cuenta en Ujú. lo que a ti, por ejemplo, te parecía algo tan, y ahora mirándolo desde ahora, desde este punto de la vida, siento, puede ser que fueron cosas simples, pero las resolviste al momento y todo fue bien. Pero cuando no resolvemos y pensamos, no, no, lo que está diciendo, lo que me está pidiendo no es algo importante, entonces dejo pasar, dejo pasar, dejo pasar, y entonces vienen las heridas, viene el resentimiento, viene la desconexión, porque siento que la persona no me está dando el valor que yo Ujú. necesito. No está poniéndose en mi lugar, no está poniéndose en mis zapatos. Entonces, Y eso viene, mira, yo recuerdo claramente del tiempo, de la época en la que tú me hablas. Y yo siempre recordaba consejos que a veces uno recibía también cuando era joven. El hecho de cuidar a tu esposa, de ujú, cuidar la salud espiritual, la salud emocional de ella. Y yo recuerdo que yo una vez te vi tan triste, tan desesperada, y me acuerdo que llorabas, que yo dije, no, eh, no puedo ser amoroso, cariñoso y afectivo con la gente de afuera
y ver que mi esposa está llorando por un asunto que yo tenía que resolver. Así es. Y tomé la decisión, hay que resolver esto. Así es. Porque yo no puedo ser lindo y amable con la gente de afuera, pero en mi casa ser una persona descuidada, déspota o despreocupado. Entonces ahí viene la desconexión por la frustración, por el resentimiento, por el enojo, ¿verdad? Por la ira, estoy pidiendo algo y que no ha sido satisfecho. Mire, los niños lloran porque hay una necesidad que no ha sido satisfecha. Puede ser hambre, puede ser sueño, puede ser deseo, qué sé yo, de caminar, de que le saquen de un ambiente monótono. Entonces el niño llora, ¿por qué? Clama porque necesita algo. Entonces hay veces que tu esposo o tu esposa también lloran, claman por algo. Y cuando no son atendidos, simplemente se desconectan emocionalmente. Y ahí es cuando entra el enemigo. Es la parte triste, porque la desconexión emocional hace que entre el enemigo. Y el enemigo entra en la figura de otras cosas que te agradan. Puede ser otras mujeres u otros hombres, pueden ser vicios, puede ser someterme, qué sé yo, a ser un autómata trabajando, puede ser, ¿verdad? A lo mejor entrarme en cosas que no son correctas. Por eso es que nosotros tenemos que observar. Hay veces que los matrimonios y las parejas se desconectan, no es de la noche a la mañana. Yo he aprendido hasta por mi profesión, casi la mayoría de cosas tienen un proceso. Y a veces como la novela de García Márquez, ¿verdad? A veces hay la crónica de una muerte anunciada. Tú estás mirando que está destruyéndose el matrimonio, estás mirando que la relación no camina, estás observando que tu esposo o tu esposa claman y no haces nada. ¿Verdad? Entonces es la crónica de una muerte anunciada. Y hay que ser oportuno, hay que ser a tiempo, antes de que tú digas, ¿por qué no lo hice antes? Y mira, y el enemigo es tan sutil, como dice la Biblia, vino para robar, matar y destruir. O sea, el objetivo del enemigo es destruir los hogares. Así es. Y es triste cuando las familias no identifican las artimañas, las estrategias que tiene el enemigo. Y el enemigo no es que va a usar solo el adulterio o va a usar algún vicio, no. El enemigo puede utilizar la indiferencia para dañar y destruir tu hogar. ¿Sí? Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces, ¿cómo viene la indiferencia también con los pensamientos de negatividad que tengo acerca de mi esposo o mi esposa? Entonces, el enemigo, dice la palabra, lanza dardos hasta dar en el blanco, hasta que tú confieses y digas, esto no me gusta, esto me cansa, no soporto esto. Hasta que vea qué te afecta. Y entonces da en el blanco y comienza a destruir tu hogar. Entonces, no necesariamente va a venir la destrucción del hogar por una infidelidad va a venir por esa indiferencia, por comienza por la desconexión, importismo, ¿verdad? El que me importismo, ya no me importa lo que hagas, no importa si vienes o no, si haces o no. Entonces, hay una alerta roja en el hogar cuando ya hay indiferencia. Cuando ya no me importa lo que pienses, no me importa lo que digas, no me importa lo que haces, no me importa ser cariñoso, no me importa ser detallista o tal vez no me importa tener esos actos de servicio con mi esposo, con mi esposa, o no me importa realmente que el hogar esté bien. Hay una alerta porque hay indiferencia y ese es un enemigo tan grande del hogar, la indiferencia. Entonces, si tú has detectado, si hay alguien que ha detectado indiferencia en el hogar, es una alerta roja titilando, pero con desesperación. Fuerte. Sí, porque a veces el hecho de que la otra persona todavía discute contigo, todavía pelea contigo, todavía te dice cambia, es como que estoy luchando. No es quizás la mejor actitud, pero estoy luchando por esto. Exacto. Pero cuando alguien dice, ya no quiero pelear, haz lo que tú pienses, ya no me interesa. Es quizás la parte más difícil. Es un síntoma de desconexión profunda. Y hay gente que todavía sigue haciendo desayuno, sigue su cuerpo allí, pero su alma y su espíritu ya no están allí. Todavía, a veces todavía puede seguir regalando flores, pero ya su corazón ya no está allí. Todavía puede seguir teniendo actos como patadas de ahogado, pero a lo mejor ya su corazón no está allí. Entonces, por eso es que cuando nosotros miramos esto, necesitamos pensar en que tenemos que conectarnos emocionalmente, satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los dos, porque a lo mejor un día podemos arrepentirnos de habernos desconectado y de haber persistido en la desconexión. Y puede ser también que la desconexión venga por problemas y pleitos no resueltos, porque yo sé que tú te enciendes cuando hablamos, entonces prefiero no hablar. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Sí, y bueno, y también, y esa parte es interesante cuando tú dices, y una persona se enciende, entonces tenemos que aprender a pedir perdón, pero también tenemos que aprender a recibir a la persona que viene en el perdón.
¿verdad? Hay muchas veces que me ha pasado, me he acercado y te he dicho, perdóname por esto, y ha sido lindo tu gesto de decir, ok, está bien, tienes que cambiar esto no me gusta, está bien, pero sí acepto tu perdón, gracias. Pero también a veces ocurre, no, no acepto, no, no quiero, no me digas nada, entonces el otro dice, ok, me separo, entonces está bien, no te busco. Y entonces parecería que no, pero la relación se va desgastando. Así es. Y es un desgaste progresivo acelerado. Sí. Y hay que tener en cuenta este tema, ¿no? Por eso es que esto de la desconexión es como el paso previo a una catástrofe en el hogar. La desconexión es como antes de que venga la sequía, antes de que venga la escasez, viene la sequía. Así es. Y una frase importante que habíamos rescatado es, el amor no muere de golpe, muere de abandono. ¿Cómo era? El amor no muere de golpe, muere de abandono. Es lo que decíamos de las casas al principio, cuando es abandonado. Sí. Las casas son abandonadas y se pierden las esperanzas. Sí. Se pierden las historias, de ahí se pierden las tradiciones, las costumbres que hubieron. Y eso pasa en las familias, porque a veces comienza muy lindo y poco a poco se van perdiendo estas cosas lindas que se construyeron juntos. Se van perdiendo las ilusiones y los sueños. Sí. Y una de las cosas importantes para no desconectarnos es tener propósitos juntos, propósitos claros. Siempre nosotros les hablamos a los matrimonios con respecto a matrimonios que perduran y les decimos, creo que matrimonios que perduran fue para nosotros una clave para mantenernos conectados, para mantenernos en la vía, en la ruta, porque siempre pensábamos, Dios tiene un propósito con nosotros. No podemos botar a la basura algo que Dios está construyendo tan hermoso para bendecir a mucha gente. Entonces, si algo los matrimonios deben tener son propósitos juntos, proyectos de vida juntos. Y no siempre son como nosotros escribir libros, ¿no? Que nos encanta, conferencias para matrimonios, pastores, la iglesia y todos los proyectos que hacemos juntos, que son lindos, que el podcast juntos. Puede ser que no sea solo eso, puede ser un proyecto de remodelación de la casa. Puede ser un negocio. Puede ser un negocio, puede ser un deporte juntos, que también... Un hobby juntos. Es un hobby juntos, algo que los una y no los desconecte y que cuando estén juntos haciéndolo se sientan tan felices, tan apasionados por eso. Y bueno, y qué mejor también un proyecto que el Señor nos use para bendición de mucha gente. Entonces, los proyectos juntos, el propósito de vida juntos hace que nos mantengamos conectados. Hace porque no nos olvidamos de qué es lo que tenemos que hacer y eso hace que todo el tiempo solucionemos nuestros problemas rápido, que no nos enfoquemos en estar disgustados por días, por meses, sino, ok, esto pasó, vamos a disculparnos. Habrá los momentos donde un poquito más nos tardemos en perdonar, pero no, eso no es por tiempos exagerados, sino que sé que vamos a caminar. Tenemos muchas cosas. Un proyecto juntos, por ejemplo, y hermoso, son nuestros hijos también. Luchar por ellos. No hay felicidad más grande que ellos, que vernos juntos, que amarnos, que sepan que vamos a estar juntos y que podamos nosotros transformar esos problemas en cosas bonitas, en experiencias bonitas, cambiando día a día. Decía y aquí uno de los puntos de qué sucede cuando no nos conectamos, vemos que la rutina empieza a reemplazar al romance. Vemos que el respeto y la obligación, ¿verdad? El respeto se vuelve como una obligación, ya no como un deseo de quiero respetarte, quiero amarte. Hace unos meses atrás estaba conversando con un amigo, una conversación muy linda que teníamos en un grupo, en una mesa también, y él nos comentaba una experiencia muy interesante. Él es una persona mucho mayor que nosotros, pero él dijo algo interesante a los que estábamos en la mesa. Él dijo, en una ocasión, yo recuerdo que en una etapa de la vida nuestra, decía él que él sentía que, dijo él literalmente, sentía que ya mi esposa para mí no era relevante. Sentía que mi esposa no, yo podía ser, estando libre, podía estar mejor. Y él dice que cuando él sintió eso, y él dijo, no, y él sintió como delante de Dios, dijo, esto no es lo correcto, no es correcto lo que estoy haciendo. Hay metas y objetivos que son más importantes. ¿Y sabes lo que él hizo? Y él nos dijo ahí, en una manera muy, muy seria, nos dijo, yo decidí reconectarme con mi esposa. Yo decidí, le dije, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a tener aventuras juntos. Vamos a empezar a hacer cosas juntos. Vamos a divertirnos juntos. Y él decía, para mí era una forma como, quiero
quiero rescatar esto, pero necesito tu ayuda. Y él dijo que al principio ella como que no estaba muy, muy segura y le decía, mira, yo creo que tenemos cosas que hacer, estamos ocupados. Y él decía, yo insistía, pero llegó un punto en donde yo pensé, dijo él, yo pensé que ya esto no era rescatable. Y Wow. yo dije, ok, voy a tener que soportar esto, pero no va más. Y él dice, pero un día, yo creo que yo oraba y le decía, Señor, desesperadamente, Ujú. yo necesito rescatar porque siento que me he desconectado y siento que ya no me interesa. Y un día, como que el Señor le habló a ella en el corazón y ella amaneció un día y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo vamos a hacerlo. Vamos a hacer tal cosa. Y ella le propuso a él una aventura graciosa que él nos contó allí. Y dice él, desde ese día nunca más permitimos la desconexión. Y él dice, ahora vivimos una vida muy linda, estamos felices, yo no puedo separarme de ella, trato de estar con ella lo más posible. Dice él, y yo me di cuenta y dije, ese fue el día en donde mi matrimonio estuvo en un vilo, al borde, que, Wow. que mi oración escuchó el Señor porque él Ujú. sentía indiferencia. Entonces, mucha gente, y a lo mejor mucha gente está escuchando este podcast y decirles, no se rindan, porque Dios, el matrimonio es el modelo de Dios, Ujú. es el plan de Dios. Y a veces el enemigo ataca el matrimonio porque sabe que si destruye el matrimonio, destruye propósitos, Así es. destruye proyectos, destruye familia, ¿verdad? Y a veces es un enemigo silencioso. Ujú. ¿Verdad? Esto de la desconexión es un enemigo silencioso Así que es. parecería que es algo, no, va a pasar, pero cuando te des cuenta, se terminó. Ujú. Así es. Y decíamos, el amor no muere de golpe, muere de abandono, Ajá. pero quiero decirles, hay un Dios que resucita Exacto. lo que está muerto. Hay un Dios que Ujú. puede revivir esos sueños, que puede revivir ese propósito, que puede revivir tu matrimonio. Así es que uno no tiene que darlo todo por perdido. Sí, Dios puede ser el centro de esa conexión, Él puede restaurar, pero tiene que haber esa disposición que tú nos contabas ahora. O sea, sí, hay que disponer el corazón, la mente y todo nuestro ser para poder experimentar algo nuevo en nuestro hogar, que sea sí. algo diferente. ¿Sí? Sí, y es bonito porque pensar en el hecho de que debemos empezar a comunicarnos juntos, a dejar la Ujú. indiferencia atrás, a expresar lo que deseamos, lo que anhelamos del uno del otro. Y, y mire, yo siempre pienso, y aquí viene el punto, para no desconectarnos, tenemos que tener cosas juntos. Por ejemplo, a mí me encanta lo que hacemos nosotros. Casi cada noche tenemos o leemos un libro, o meditamos en la palabra, o vemos una serie que nos gusta ver. Es la forma en la que nos conectamos. Pero, y es una forma en la que estamos juntos, los dos a esa hora nos sentamos, miramos, analizamos o lo que quiera que tengamos que hacer. Ujú. Pero es peligroso cuando no tenemos actividades juntos. Así es. Sí, sí, sí. Es lo que decía anteriormente, proyectos de vida, Ujú. em, tantas cosas que podemos hacer juntos para no desconectarnos. Así es que si algo podemos decir es, no todo está perdido, uno tiene Ujú. que buscar la solución, pero eso tiene que ser de parte y parte. Sí, porque pues, solo podemos sentarnos a quejarnos y decir, ya mi matrimonio no es lo de antes, es que nadie me entiende, es que no Sí, saben lo que está pasando, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo que siento esa desesperación? ¿Y por qué si no se ha podido hacer algo, entonces vamos a buscar ayuda? sí. Hay gente que puede Hay ayudarnos. muchos matrimonios que se pierden porque no han buscado ayuda. Porque Sí. a veces el uno de los dos no quiere, es que, ¿qué van a Ujú. decir de O nosotros? buscan Es que ayuda en personas en equivocadas personas que no ayudan. equivocadas. O a veces dicen, no quiero hacerle saber mis problemas a todo el mundo. No, no tienes que hacer saber tus problemas a todo el mundo. Pero sí a personas que son aptas para ayudarte. Ujú. Consejero, un Así es. pastor, un ministro, no sé, qué sé yo, un psicólogo, depende de la magnitud. Pero hay que priorizar la necesidad, la urgencia, a veces a la imagen, entre comillas. Ujú. Muchas personas han venido a nosotros y nos han dicho, ¿te recuerdas? Mi esposo, mi esposa no quiere, porque no quiere que lucir mal, no quiere que piensen que hemos estado así, Ujú. pero sentíamos que necesitábamos y lo hicimos. Así es. Y es importante buscar un buen consejo. Mira, Sí, alguna vez a nosotros, bueno, siempre hay gente, ¿no? Que te da consejos o te dice algo y uno tiene que saber de quién toma el consejo. Por ahí decían, no puedo tomar consejos constructivos de gente que no haya construido nada en su vida. Y si es alguien te cierto. dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, entonces primero ve
y mira cómo es su vida, qué ha construido en su vida, cómo es su matrimonio, cómo es su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, cómo es su Ujú. relación con las personas en la iglesia, en el lugar donde está. Y entonces di, ok, ese consejo me viene bien. Pero si tú vas a tomar consejo que te dice, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, pero nunca esa persona ha construido nada en su O ha vida, destruido todo lo que ha o ha tenido en su vida destruido todo lo que ha tenido, o abandonado y ha tirado a la basura lo Exacto. que ha tenido. Y se atreve a darte un Y se consejo. atreve. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros traemos consejos a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a todo lo que Ujú. hacemos, tenemos que saber bien de quién tomamos el consejo. A veces sí me da risa cuando alguien te quiere dar un consejo constructivo, pero no ha logrado ni construir su vida. Exacto. Entonces definitivamente no. Y yo soy en eso soy muy tajante. Yo observo y miro a las personas y yo sí creo en lo que dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Ujú. Entonces, ¿Qué si no hay hacemos? fruto, Exacto. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora para conectarnos? Yo pienso, número uno, enchufarnos. enchufar. Hay que hacer una pausa en las agendas y empezar a hablar de corazón. Así A es. veces hay que dejar de lado ciertas cosas y decir, ok, lo necesitamos. Ujú. Necesitamos volvernos a conectar, necesitamos hacer ajustes en la vida, salir de la rutina Así y es. recordar por qué nos casamos, recordar por qué Ujú. nos enamoramos, recordar por qué te amé tanto. Así es. Vivir una vida espiritual juntos, también de oración. Orar juntos es muy importante. Hablar y tomarnos de la mano y decir, ¿qué es lo que necesitas de mí? Tener un tiempo en intimidad juntos y decir, ok, quiero escucharte. Ujú, Ya no voy a pensar en lo que yo pienso, ok, voy a callarme un momento, voy a escucharte, no voy a opinar, quiero escucharte hablar, quiero escuchar tu corazón, ujú, ¿qué sientes? Y entonces tal vez lo que escuches no te guste, pero es importante que lo escuches, ¿verdad? ujú. Entonces, escuchar el corazón de tu pareja y cuando ya le toque, déjala hablar y que también puede expresarse. Tal vez en el momento no te guste, pero los dos pueden orar y pedir al Señor que Sí. Él sane su corazón, que Él sane esas heridas que han sido difíciles sanar y decir, ok, pero hasta aquí, ¿qué tal si nos comprometemos? ¿Qué tal si de hoy en adelante caminamos hacia lo nuevo de Dios? ¿Qué tal si comenzamos con nuevas expectativas de vida? ¿Qué tal si comenzamos con una vida diferente? Porque Ujú. como les decíamos, hay algo nuevo para el hogar. ¿Sí? Hay solución, hay restauración en Dios. Siempre vamos a tener una oportunidad de cambio y de cosas nuevas. Y otro de los puntos muy importantes yo creo que es el hecho de, como tú decías, escucharse sin interrumpir y volver a vivir recuerdos, volver a construir Es lindo, memorias, sí, así volver a es. construir memorias, esa es la Ujú. parte ¿Qué nos linda. enamoró, Exacto, verdad? volver a crear recuerdos. Es como tú haces a veces con nuestros hijos que creas con ellos costumbres, culturas. Sí, Me encanta porque mis hijos relacionan muchas comidas que tú haces con momentos de la vida y de la familia. sí, Asimismo pasa en pareja, así es. ¿verdad? Volver a crear una cultura, volver a crear recuerdos, volver a vivir y a caminar esa ruta de ¿por qué estamos juntos? Y yo creo que la gente se olvida de recordar las cosas bonitas que vivían, ¿no? Hay Sí. momentos en donde tenemos que sentarnos y decir, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas que nos hacía reír? ¿Te acuerdas de aquello que hicimos? Es Ujú. bonito, es bonito. Es una inversión emocional. Así es, y aún le transmitimos a nuestros hijos también, les contamos esas historias, se ríen, conocen nuestra historia. Entonces eso hace que el amor esté vivo, esos recuerdos, esa conexión esté viva. Reír juntos. Es interesante reír Sí. juntos. Por ejemplo, a ti te gusta reírte, a mí me encanta eso. A mí me gusta decir chistes, la mayoría son malos, pero tú te Sí, ríes. sí. Y esa es la parte bonita. Yo sé que alguien se va a Son reír de buenos, mis son buenos. chistes. Yo sé que alguien se va a reír de mis chistes. Y esa es la parte bonita, ¿verdad? Salir a veces de la amargura. Oh, pero esos chistes que tú haces, Sí. tienes que entender Los dad detrás de eso. joke que dicen nuestras hijas, ¿no? Sí, y es bonito saber, por ejemplo, a mí me encanta saber que mi esposa disfruta de eso, ¿verdad? Porque es triste Sí. cuando alguien dice, oh, siempre con lo mismo, ay, ya aburres con eso. Entonces tú Ujú. lo que haces es cortar las alas, ¿verdad? Así Y es. poco a poco ir destruyendo eso que nos hacía pasar divertido. Ujú. Otra cosa importante es tener citas intencionales, lo que decíamos. Nosotros vamos a un cafecito juntos, hablamos, nos reímos, salimos por ahí a caminar,
qué sé yo, el gimnasio, es lindo también ir al gimnasio juntos, escribir juntos, leer la Biblia juntos, no sé, pero que sean citas de los dos, Sí. sin interrupciones, sin trabajo, sin celular, a veces sin los niños, dejándoles un momentito a los niños, que sea ese tiempo para los dos. Es Una muy escapadita. importante, una escapadita siempre es muy importante y no necesariamente tiene que ser algo grande, que sea, lo material no siempre es lo importante, es la intención y es lo que hagamos en el momento y cómo lo Sí, hagamos, ¿no? sí. Bueno, creo que ha sido un tiempo bonito este que hemos tenido, hablar sobre la desconexión, pero también cómo volvernos a conectar, Ujú. cómo mantener fresca, viva la llama del amor y pensar que el enemigo quiere meterse en el hogar. Y lo malo es que cuando se mete y nosotros le permitimos que entre, la Biblia dice que Satanás vino a robar, a Matar y matar y a destruir. destruir. Ujú. Pero Cristo vino para darnos vida y vida Así en abundancia. es, Así es que, así es, matrimonios, tenemos un desafío lindo. así Vamos a es. volvernos a conectar. Ujú. Vamos a volver a caminar las rutas de los recuerdos. Vamos a crear nuevos recuerdos, nuevas memorias y vamos a disfrutar de una vida juntos en el matrimonio. Así que si has estado pensando, no sé cómo conectarme con mi esposo, ya las cosas están mal, hay mucha indiferencia, este podcast es para ti, para que lo compartas con alguien que lo necesite, pero recuerda que siempre tienes que ponerlo en práctica y que aquí te decimos Las cosas, cómo son. Que el Señor les bendiga. Nos hasta vemos en una el próximo próxima. episodio.